Hoy me gustaría compartir, como digo, una breve reflexión en torno a la experiencia de Elías. Yo la he titulado Entre el miedo y el susurro, cuando Dios nos vuelve a levantar. Porque pese a ser una persona de tanta importancia como os comentaba, ¿no?, de personificar a todo el contenido de los profetas del Antiguo Testamento, ¿no?, de ir de la par, de ir de la mano de Moisés, pues tiene una experiencia de vida complicada. Si hemos estado atentos a la lectura y a los detalles de la misma, pues realmente tuvo una experiencia complicada. Ahí dejo esta foto. Si pasamos la siguiente diapositiva, pues es la ampliación del cuadro que he hecho servir un poco para ilustrar todo esto, ¿no? Porque a veces una imagen vale más que 1000 palabras y cuando se trata de hacernos la idea de los sentimientos, de las emociones, de los estados de ánimo, pues todos tenemos nuestra propia comprensión de todo ello, ¿no? Y me gustaría que al menos en estos primeros minutos pudiéramos ponernos en la piel de Elías, la persona, no el profeta, que también no se puede separar, pero me gustaría que nos identificáramos como persona, ¿no? Y este cuadro me encanta por cómo está pintado, ¿no? Porque ahí Elías, bueno, lo tienes que buscar un poco, ¿no? Lo encontraréis ahí arrodillado en un sitio del cuadro, ¿no? Qué pequeñito, ¿no?, el personaje con el paisaje, un paisaje que no destaca por ser precisamente amable ni que transmita alegría, ¿no? Más bien todo lo contrario, ¿no? Parece un poco siniestro. Los pájaros aquí se han convertido en un cuervo, os fijáis, que está mirando desde arriba, y los tonos son sombríos. Bueno, es una imagen que merece la pena mirarla y dejaros impactar por las emociones y los sentimientos que puede transmitir, porque en definitiva el autor lo que quiere es transmitirnos de alguna manera, ¿no?, esto que una persona puede sentir al leer la historia que acabamos de escuchar, que nos ha leído María José, ¿no? Y que a mí me gustaría, pues, como digo, en estos primeros minutos, pues, aterrizar, ¿no?, nuestra reflexión e identificarnos con la historia. Así que la vamos a dejar puesta un ratito para que todos la vayáis mirando, os vayáis haciendo vuestras propias ideas, ¿no?, de ese sentimiento, de esa experiencia. Y también, pues quizás, no sé vosotros, ¿no?, yo cuando hacía la predicación y contemplaba la imagen, pues salvando las distancias de los tiempos y tal, ¿no?, pero cuántas veces yo personalmente no me he sentido en momentos complicados, ¿no?, pues parecidos a lo que Elías en ese momento estaba experimentando, ¿no? Y me preguntaba, si yo tuviera que escribir, si yo tuviera dones de pintura y tuviera que pintar un cuadro en según qué momentos de mi vida, ¿no?, ¿cómo me saldría a mí, ¿no?, el cuadro? Bueno, imagino que el tono, ¿no?, pues era muy diferente, obviamente, pero el tono no se iría muy lejos, ¿no?, de este que estamos contemplando. La verdad es que Elías nos puede, y la historia en sí, nos puede hacer pensar en varias dimensiones de su vida y en varios matices que me gustaría a mí, pues, traeros también en esta mañana a vuestro corazón y a vuestra mente, porque podríamos, pues, acercarnos de manera pastoral, podríamos decir, ¿no?, incluso nosotros mismos, ¿no?, cuando estamos en ese momento, ¿no?, de manera pastoral. Estamos viviendo por un momento, estamos pasando por un tiempo de tristeza, de angustia, de sentirnos oprimidos, de ver oscuridad, los pensamientos que se nos vienen a la cabeza no siempre son los mejores y quizás pues podríamos identificarnos, como yo estoy tratando de hacer de alguna manera, ¿no?, con esa parte emocional, sentimental, pues que forma parte de nuestra humanidad y pues es un corazón pastoral hacia nosotros y hacia las personas que nos rodean, pues importa, ¿no?, y conviene tenerlo presente. También podríamos acercarnos desde un punto de vista profético, porque Elías, como bien os he dicho, pasa por ser el profeta de referencia, ¿no?, del Antiguo Testamento, y no está ahí por casualidad, ¿no? Se siente amenazado de muerte pues porque en su labor profética, ¿no?, ha tenido que denunciar los abusos del poder que estaba siendo usado para oprimir, para esclavizar, para ir precisamente contra la humanidad, es decir, para generar deshumanidad, ¿no?, en el pueblo de Dios, y le había tocado tener que enfrentar esta realidad. Y como hemos escuchado en la historia, pues precisamente por hacer todo eso estaba siendo perseguido y estaba amenazado de muerte. Claro, quizás también nos podríamos sentir a veces identificados, no sé hasta qué punto, ¿no?, pero en esta labor profética, a nivel de
de personas que seguimos a Jesús en el siglo XXI, con lo que eso significa, ¿no? Asumir el Evangelio de Jesús y vivirlo allí donde estemos viviendo y que siempre genera confrontación. Hay una dimensión profética también en nuestras vidas. Igual también como comunidad, ¿no? Que también ejercemos una labor profética. Estamos convencidos de según qué cuestiones sobre la justicia, sobre las personas, y así lo tratamos de vivir también como comunidad. Y no siempre es pacífico apostar, ¿no?, por una manera de entender el Evangelio. Y bien lo sabemos en nuestra comunidad con algunas cuestiones, con algunos de nuestros énfasis, ¿no? Por lo tanto, eso también forma parte de la historia de Elías. Hombre, también está Jezabel, ¿no?, que da tanto juego. Da tanto juego. Yo ya os voy a hacer un mini spoiler de la reflexión, pero claro, Jezabel, pues en ella se personifica ese abuso de poder, ¿no? Ese abuso de poder para mal. Y quizás ahí es donde deberíamos de estar poniendo el acento. Muchas veces se ha utilizado la figura de Jezabel para asociar ese abuso de poder y ese mal con la mujer. Craso error. Después me permitiré hacer algún comentario al respecto, ¿no?, que fomenta pues, muchas veces la visión patriarcal y misógena que muchas veces tenemos de la mujer y que deberíamos de irnos desligando de ella, ¿no? Por lo tanto, como digo, diferentes realidades que el texto nos va a ir presentando y con la cual nos podemos identificar. Quiero entrar un poquito más en el tema pastoral, en el tema humano, en el tema sentimental, que ya hemos empezado a desgranar, ¿no? Pero la verdad es que los diferentes episodios que le tocó vivir como profeta le llevaron al desierto. El desierto es un lugar que cumple una función teológica en la Biblia, ¿no? Mucha gente acaba en el desierto, curiosamente, ¿no? Moisés acaba en el desierto, Jesús acaba en el desierto, y no es casualidad que Elías también esté en el desierto, y se convierte en un, como digo, lugar teológico. Y yo, más que explicaros la teología, me gusta ir por el lado metafórico, ¿no?, porque todos nos podemos hacer la idea de lo que significa estar en un desierto, ¿no?, solo, sin recursos. ¿Cuántas veces, ¿no?, en nuestra vida no nos hemos sentido en un desierto, aislados, aunque estemos rodeados de miles de personas, ¿no? Porque los desiertos siguen formando parte de nuestra trayectoria vital, aunque no estemos físicamente en uno de ellos. Por eso son lugares teológicos, se convierten en metáforas, ¿no?, para toda nuestra vida. Elías siente miedo. El miedo paraliza, el miedo saca lo peor del ser humano. No es casualidad que Jesús dijese: no tengáis miedo, ¿no?, como una de los principios básicos para sus discípulos. Muchas veces supongo que le pasaría por su mente y su corazón el sentimiento de injusticia. ¿Por qué tengo que acabar así si encima he hecho lo que tenía que hacer, ¿no? ¿Por qué tengo que pagar este precio personal si yo me he portado bien? Que también es un discurso que muchas veces nos hacemos a nosotros mismos, ¿no? ¿Por qué si yo he hecho lo que tocaba no tengo que pasar por estas realidades? ¿Por qué si yo no tengo la culpa, por decirlo de esa manera, que también nos gusta expresarlo así, tengo que pasar por aquí? Pero la cuestión es que tiene que pasar por allí. Y el texto no escatima en la descripción. Se siente abatido, se siente hundido, hasta el punto que él pide la muerte. Se conecta un poco con el texto del Evangelio de Juan, que vamos leyendo poquito a poco al principio del culto, en las palabras de Jesús, ¿no? Otra vez, Jesús también, ¿no?, se identificaba con ese momento de angustia, igual que el profeta. Grandes referentes de fe. De hecho, nosotros somos cristianos, seguimos al Cristo, ¿no? Jesús es nuestro gran referente y no le duele reconocer que se sintió como Elías, ¿no?, en Getsemaní, por ejemplo. ¿Y por qué insisto un poco en todo esto? Porque a veces asociamos ser cristianos, asumir la fe en Dios y en Jesús, y que eso sea como sinónimo de ser como superhéroes en la vida, ¿no? Y a veces se ha predicado así. Y nada más lejos de la realidad. Somos seres humanos y el compromiso con el proyecto de Dios no nos ahorra muchas veces sufrimientos y angustias que son inherentes a la vida. Son inherentes a la vida. No creo mucho en ese cristianismo vendemotos, ¿no?, donde si te conviertes, como se suele decir a veces con estas expresiones, ¿no?, si te conviertes tu vida va a cambiar, tu vida tal, antes todo era negro y ahora todo es blanco. No es lo que yo acabo de ver, por ejemplo, en textos como este, ¿no? Se puede dudar del compromiso o la lealtad de Elías al proyecto de Dios. Se puede dudar del propio Jesús, ¿no?, por ir más allá.
probablemente somos seres humanos que nos tocan pasar por estas realidades. Y después quisiera haceros más conscientes aún, ¿no?, de que lo que verdaderamente cambia la experiencia es que Dios se hace presente en medio de esas realidades. Y que no solamente debemos o haremos mal en negarlas, sino que probablemente haremos muy bien en vivirlas al 100%, para que Dios se haga presente en medio de esas realidades, para experimentar, si me permitís la expresión, la presencia de Dios en nuestra vida, que no siempre, obviamente, tiene que asociarse con los momentos buenos, de bendición y de donde las cosas nos van bien, sino que es exactamente la misma también cuando las cosas no van tan bien, ¿no? Por tanto, qué interesante, ¿no?, cómo Dios se hace presente. Y también cómo se hace presente, porque fijaos la sencillez en la cual Dios se manifiesta, ¿no?, a través de los pájaros, del cuervo si queréis, y tal. Le da comida, le dice que hay que dormir. Ostras, qué poco espiritual, ¿no? Dice hay que ir el domingo a la iglesia, ¿verdad? Lista de actividades, que todo tiene su punto, todo tiene su punto. Pero a donde yo voy con esto es que Dios se preocupa de la persona y del bienestar de las personas. Y que probablemente si queremos recuperar el mensaje de Dios que se expresa aquí en el propio Evangelio, todo lo que hagamos, en definitiva, tiene que estar dirigido intencionalmente al bienestar, a la humanización de las personas. Porque creo que esa es precisamente la intención de Dios. Pues mira, a veces toca dormir y a veces toca cuidarse. Fer bondat, que diem en català, fer bondat. Y eso es tan cristiano como estar participando de 3 ministerios. Y eso está tan bien delante de Dios como estar asistiendo a todos los cultos de la Iglesia. Y creo que eso también es interesante. Y una cosa no quita la otra. Eso es, creo, una buena enseñanza de este texto también para nosotros. En medio de todo, Dios está presente. Quisiera ir también a una reflexión rápida sobre el tema de la parte profética, ¿no? Porque en definitiva lo que le lleva ahí es el compromiso con el proyecto de vida de Dios. Muchas veces lo hemos reflexionado, ¿no?, que Dios nos había dado esa humanidad perfecta en el Génesis, que poco a poco lo habíamos ido perdiendo y que en definitiva todo el proyecto de Moisés, de la ley, del pueblo de Dios, de la tierra prometida y de los profetas no dejan de ser maneras en las cuales Dios nos hace llegar su interés por recuperar esa criatura, ¿no?, que había perdido todas esas buenas relaciones, toda esa vida con mayúsculas en el Edén, que leemos en esa historia de Génesis, ¿no?, y que hemos ido meditando. Y precisamente por implicarse, ¿no?, en esos procesos, pues está padeciendo. Elías, que fue llamado el perturbador de Israel en el sentido de que le tocó remover las conciencias y hacer consciente de las injusticias que se estaban cometiendo especialmente por los reyes, que ya fueron advertidos que no fueran por el camino de tener reyes, pero ya sabéis que insistieron y que muchas veces acabaron haciendo un mal uso del poder, un uso deshumanizante, enfocado a la opresión precisamente de las personas y contrario a la vida, con mayúsculas. Le tocó enfrentar, por ejemplo, a Acab y en este caso también a Jezabel. Con todo ello demostró valentía, como os digo en la pantalla, y siempre, como digo, también se alineó con el proyecto de vida de Dios. Pero eso, que queda muy bonito decirlo y animarnos todos a enrolarnos, ¿no?, en la misma actitud, tiene su precio a pagar. Tiene su precio a pagar. Incluso después de las grandes victorias que había tenido como profeta, cuando hace llover, pues después de todo está en una situación como esta. Y se había decretado la persecución expresa y se buscaba expresamente su muerte, precisamente por ser profeta y por haber denunciado esas injusticias. Y es que eso también forma parte, ¿no?, de la realidad de los creyentes, ¿no?, y forma parte de la realidad de la Iglesia. Saber pagar el precio, ¿no?, asumir el sacrificio que conlleva apostar por la vida y por la justicia que es inherente al proyecto del reino de Dios. Elías, por tanto, se ve allí. Y en medio de el dolor, la tristeza, las alegrías, al final apuesta por esa vida, apuesta por esa vida. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva y
vamos a ir acabando un poco esta reflexión, porque mantenerse en esa línea profética cuando tocan gestionar tantas cosas en la vida no siempre es fácil, claro. Y Dios se hace presente. Y es muy interesante cómo en el texto se hace ver que Dios se hace presente, ¿no? Porque parece que hay unas manifestaciones aparentes de Dios, ¿no? En el terremoto, en el fuego, y el texto acaba diciendo, pero ahí no estaba Dios. Y es curioso porque todas y cada una de esas expresiones, en historias anteriores, Dios sí había estado presente en ellas, en esas expresiones, ¿no? Ahí os pongo algunos versículos que podéis después buscar y comprobar si queréis, cuando podéis hacer la foto, buscar en YouTube después, ahí se van a quedar para que los podáis leer con calma. Yo me refiero, por ejemplo, al fuego. ¿Os acordáis de la experiencia de Moisés? ¿Dónde encontró la experiencia de Dios? Pues fue precisamente en la zarza ardiendo, ¿no? En medio del fuego. Si fuéramos a estos textos, veríamos terremotos, veríamos diferentes manifestaciones del poder y la grandeza y las teofanías, ¿no? La presencia de Dios en la vida de su pueblo y de las personas. Sin embargo, en este texto, aunque se mencionan, expresamente se dice que ahí no estaba Dios, sino que finalmente, en la menos esperada de todas las expresiones, ¿no? En el susurro, es donde Elías se siente lo suficientemente confortado como para salir a la puerta de la cueva y ponerse en marcha a darle la vuelta a la situación. Y es que Dios se hace presente de tantas formas, y a veces se hace presente de la más inesperada de todas. Y a través de aquella es que reconduce tu vida. Y sin embargo, a veces parece que solamente estamos esperando escuchar la voz de Dios de una determinada manera. Y si no conecto con esa, Dios ya no es Dios, ya no es suficientemente poderoso. Y sin embargo, Dios usa tantas cosas para hacerse presente como un simple y sencillo susurro del viento, ¿no? Y con eso tocó el alma y el espíritu de Elías y cambió su situación. Yo creo que deberíamos de ser más abiertos a la hora de buscar la experiencia de Dios, porque Dios se hace presente de muchas maneras, a través de muchas personas, y nos hace llegar lo que necesitamos en el momento que lo necesitamos, ¿no? Lo verdaderamente importante y bonito es que, sea como sea, Dios va a estar allí a nuestro lado. Quiero acabar la reflexión con la imagen del cuadro, del principio. Os he hecho pensar un poco, no sé si mucho o poco, pero algo os habré hecho pensar, ¿no? No sé, ¿cómo os veis vosotros a vosotros mismos? Yo a veces voy como a días, ¿no? Hay días que, depende cómo, me veo más aislado, me siento más aislado, más preso de pensamientos negativos, ¿no? Más confrontado con la realidad, con más ansiedad, con más dificultades. Hay veces que me darían ganas de enchegarlo todo, como se dice aquí en este país, ¿no? Y otras veces pues estoy feliz, contento y con ganas de tirar para adelante y tal, ¿no? Bueno, pues como la vida misma, ¿no? Como la vida misma. Y yo creo que ser cristiano es vivir la vida como la vida misma. Ser cristiano no es coger nuestra creencia para hacer ver un escaparate de algo maravilloso, sino que ser cristiano es reconocernos como seres humanos que vivimos en nuestros vivos emocionales, que vivimos con nuestras expectativas, con nuestros compromisos, con nuestros buenos deseos de ser fieles al Señor, al reino, de comprometernos con los proyectos de vida, que unas veces acertamos y otras veces no. Pero lo verdaderamente bonito para mí, lo que yo quisiera dejaros en vuestros corazones, es que independientemente de todo eso, Dios está presente en nuestra realidad. Porque Dios es bueno siempre. Y utilizará pájaros, o utilizará fuego, o utilizará un terremoto, o utilizará un silbo apacible, yo me sale la versión en castellano de Reina Valera, utilizará 1000 maneras para hacerse presente en tu realidad y para ayudarte y reconducirte. En definitiva, ya lo dijo Jesús, ¿no? Yo estaré con vosotros hasta el fin del mundo. No importa si hoy estáis medio depresivos, hoy estáis felices, ¿no? Claro que Él quiere lo mejor para nosotros, nos va a hacer comer, nos va a hacer dormir, claro que sí, pero siempre, sobre todo, va a estar con nosotros, ¿no? Por eso yo quiero dejaros esta palabra de ánimo, de esperanza, yo diría que de alegría, ¿no?
porque podemos estar convencidos que ese Dios que controla todas las cosas piensa hasta en el más mínimo detalle, si me permitís esa reflexión, para hacerse presente de manera relevante para cada uno de nosotros. Pensó en Elías, y no lo hizo como lo hizo con Moisés, lo hizo como Elías lo necesitaba. Igual creo que lo va a hacer en mi vida, y lo hace en mi vida, lo va a hacer en la vuestra, en vuestras diferentes situaciones, lo va a hacer en nuestra comunidad, en la realidad que nos toca vivir, y lo va a hacer en las otras comunidades, en la realidad que a ellos les toca vivir. Porque Dios está ahí siempre. Y yo me quedo con eso. Más que la gran fuerza del profeta Elías. Queda para otras predicaciones, queda para otras predicaciones. Como os decía, mentalidad abierta para poder vivir, para poder experimentar la presencia de Dios en nuestra existencia. Quiero dejar aquí la reflexión, no me quiero alargar mucho más. Vamos a, como es nuestra costumbre, aterrizarla, escuchando algo de música, sosegando nuestro pensamiento, haciéndola nuestra, y después vamos a escuchar una respuesta a la palabra.